Bueno, hoy vamos a seguir con el comentario bíblico acerca de Cantares, pero hoy hemos llegado al capítulo 4, video parte A, donde hablaremos de la relación Cristo y la iglesia en estos 16 versículos, y espero que sean de bendición en tu estudio de la palabra de Dios y en tu manera de interpretar la Biblia, ¿no? He aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Qué importante es entender y comprender el concepto que Dios tiene de la iglesia. Aquí el rey le está diciendo hermosa, le está diciendo amiga, o sea que tiene una relación, pero que es hermosa ante sus ojos. ¿Cómo vemos nosotros la iglesia? Porque a veces la vemos como que es un lugar de reunión donde hay que ir a checar tarjeta, en el que pues es bueno que yo sea parte, tengo que hacerlo, es un compromiso, pero Dios halaga a su amada, a su novia, y es algo que nosotros debemos de hacer con la iglesia, halagarla y verla como una amiga, como la más preciada. Y cuando le vuelve a decir, eres hermosa, o sea, porque no le basta decirle una vez. Y cuando nosotros entendemos que la salvación vino a nosotros por medio de la iglesia, ahí es donde nosotros no tenemos que descansar en halagar la obra de Dios, en halagar lo que Él hizo, amarlo y considerarlo nuestro, porque a Él le costó sangre y a nosotros entonces la iglesia nos debe de costar. Y luego le dice, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, ¿no? O sea, ¿con qué ojos ve la iglesia al mundo? La necesidad, el dolor, el sufrimiento. ¿Con qué ojos? Y debe de ser con ojos de amor, con ojos de ternura, de compasión, con ojos de misericordia, no con ojos de juicio. La iglesia tiene que tener ojos como de paloma, así con esa inocencia, esa pureza, no ojos de tigres, no ojos de leones para juzgar y echar a la gente al infierno. Debemos de tener esos ojos porque sabemos que Dios puede hacer obras poderosas en las personas. Entonces Dios compara esta vista de su iglesia como de paloma. Y luego dice, tus cabellos como manadas de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Esos cabellos que son sanos, que están fuertes, que brillan, aperlados, así como los míos. Mira, aquí yo parece que traigo recostadas esas cabras, ¿no? Así entre negro y blanco. Cabello sano, una iglesia sana, una iglesia que tiene vida, una iglesia que descansa porque espera al maestro, no descansa de una manera donde no hay fruto, no descansa de una manera desértica, no descansa porque está dormida en sus laureles, sino que descansa en las laderas esperando a que llegue su novio. Entonces la iglesia así debe de vivir, batallando con los problemas, las situaciones, las tribulaciones, pero descansando en la promesa de que el novio va a llegar, va a venir por nosotros. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas. O sea, este Salomón sale a ver la hermosura del paisaje, la hermosura de sus animales, la hermosura de todo su entorno y se lo empieza a aplicar, ¿no? A su mujer o a su amada. Y en este caso nosotros lo podemos asimilar a Cristo, también elevando a la iglesia como la más hermosa creación, que suben del lavadero todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Hablar de los dientes es hablar de la sonrisa. Hablar de los dientes es hablar de una iglesia feliz, una iglesia que sonríe, una iglesia que aunque el mundo la ataca, la historia la ha atacado, pero sigue esperando a su amado, está confiada. De ovejas trasquiladas, o sea, limpias, ligeras. Ovejas trasquiladas son las ovejas atendidas, ovejas que dan fruto. Y la iglesia sí está por Dios, está atendida. Que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estériles, que no hay diferencia. Una iglesia que no hace diferencia entre pobres y ricos,
que no hace diferencia entre los preparados y los no preparados, que sus crías son gemelas, que todo se parece, que todo está igual, que se atiende tanto al que tiene como al que no tiene. Eso es lo que Dios quiere, y ninguna entre ellas es estéril. O sea, no es una iglesia chimuela, es una iglesia que su felicidad está completa, porque le sirve a Dios, porque atiende a la gente, porque está sustentada, porque camina hacia adelante. Es una iglesia que avanza, no una iglesia trasquilada por los hombres, sino trasquilada por Dios, o sea, cuidada. No trasquilada por los hombres que se aprovechan, que la roban, que la maltratan, que la denigran, sino como algo atendido. Entonces es hablar de una iglesia que está feliz y que nadie es estéril. Y eso debemos de trabajar. Esto es muy importante hablándolo a nivel iglesia, cuando dice que ninguna entre ellas es estériles y son crías gemelas. Es decir, cuando nosotros hablamos del libro de Efesios, cuando habla de la plenitud, de la medida, de la estatura, es el pensamiento del pastor. Debe de ser que no debe de haber estériles en la iglesia y que no debe de haber diferencias. Debe de estar todo igual y todo dando fruto. Que todo se parezca, que hablemos lo mismo, que caminemos a donde mismo, que sea la misma visión. Tus labios como hilo de grana, tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Cuando habla de los labios, que es hablar de la voz, que es hablar de lo que se dice, de nuestras palabras, y hablar del hilo de grana que representa el sacrificio de Cristo. La iglesia verdadera habla del sacrificio de Cristo. No es una iglesia que cae en el asunto de la modernidad, donde los fundamentos de la santidad ya no se hablan, ni del juicio, ni del pecado, ni de la obra redentora del Señor, ni del cambiar, ni del cargar la cruz. Hilo de grana, hablar el evangelio completo, hablar lo que es, a lo que es pecado decirle pecado, a lo que es inmundicia decir inmundicia. Ese es el habla hermosa, que esa habla hermosa a veces no le gusta al mundo, no le gusta a la sociedad, pero a Dios sí, porque es su habla, porque son sus palabras, hablando con poder, con amor, con seguridad, pero no confundiendo el amor que ahorita se actualiza, el amor que ahorita se conceptualiza y se acepta. No, es el amor del sacrificio, del cambio, de la aceptación, de que soy un pecador, pero necesito a Cristo. Esa es la iglesia sana, la iglesia santa, la que su mensaje es el evangelio, el sacrificio, el hilo de grana, ese hilo de sangre. Ese es el habla hermosa, no quedar bien. Tus mejillas como cachos de granada, o sea, una iglesia sana. Cuando alguien tiene las mejillas así, sonrojadas porque está sana. Pero dice detrás de tu velo, ¿no? Como cuando la iglesia sabe que todavía no está el rey aquí literal, pero va a estar. Una iglesia que se mantiene poderosa, aunque aparentemente para muchos está sola, abandonada. Aparentemente la iglesia es algo frágil. No, detrás del velo, de lo que no podemos ver humanamente, ahí está el Señor, con todos sus ejércitos. Él es Jehová de los ejércitos. En ese concepto debemos de tener nosotros la iglesia. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados de ella, todos escudos de valientes. Si hablamos de cuello es hablar de fortaleza, de firmeza, de integridad. Y si está comparado con la torre de David, que de ahí era la vigilancia, ahí estaban los escudos, las armas. Eso es la iglesia. La iglesia está alerta. La iglesia está a la expectativa. Está edificada para las armas. Es una iglesia guerrera, que pelea, que lucha. Es una iglesia que está con 1000 escudos. Está súper defendida. Ni las puertas del diablo pueden hacer nada contra ella. Porque es una iglesia que 1000 escudos están colgados en ella. Es decir, no hay por dónde. No hay por dónde. Sí la pueden atacar, pero no la pueden derrotar. Y todos los escudos son de valientes. ¿Y qué? Tienes que aprender esto en este capítulo 4 de Cantares, cuando dice que todos son escudos de valientes. Es que en la iglesia no hay miedosos. Todos debemos de empezar a vencer esas cosas que nos detienen, esas cosas que nos dan miedo, esas cosas que no nos ayudan. Todos escudos de valientes. Una iglesia firme, una iglesia llena de armas, llena de poder, lleno de ejército. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan en delirios. O sea, una iglesia que ama, una iglesia que abraza, una iglesia que recibe, una iglesia llena de amor, una iglesia que tiene a todas las personas cerca del corazón, que se apacienta
entre lirios, entre las promesas de Dios, entre lo hermoso que Dios va a traer para nosotros. Pero tiene un buen corazón, una buena iglesia. Y luego dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Entonces, ¿hasta cuándo la iglesia va a seguir adelante, firme, fuerte, hasta que huyan las sombras? Hasta que el enemigo sea derrotado y esté encerrado para siempre. Hasta que ya no haya muerte, ya no haya pecado. Hasta que huyan las sombras. Hasta que se vaya la tribulación. Mientras estaremos en el monte de la oración, en los collados del sacrificio, pidiéndole a Dios, porque lo estamos esperando. Y esto no va a ser siempre. La gente del mundo, disfruta el libertinaje y saben que no va a ser siempre. Nosotros también en la iglesia lo que padecemos no va a ser siempre. Todo va a tener su límite, su tiempo. Dios es el que va a venir por nosotros. Y luego me gusta mucho este verso, el 7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Toda. Entonces, el pensamiento de Dios por su iglesia es que sea perfecta en todo, hermosa en todo, que esté trabajando, luchando para cumplir con su propósito, porque es su amiga, es su aliada. En ti no hay mancha, no porque no haya cosas que la quieran manchar, sino porque no se deja ensuciar. Entonces la iglesia que Dios está buscando es una iglesia sin mancha. Y ese trabajo lo debemos de hacer nosotros, que no se manche la iglesia. Tú no seas la mancha ni la arruga de la iglesia. Entonces hay que cuidar esto porque es lo que va a resaltar. Y Dios es lo que está buscando una iglesia que no esté manchada, que no esté ensuciada. Ven conmigo, dice, desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Armón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Dios va a llamar a su iglesia. Cuando Él venga por ella, como dice la Biblia, Él la va a llamar hacia arriba. Ven conmigo. Desde todos lados. Desde el Líbano, que era la frontera. Desde todas las fronteras. Desde todas partes, ven conmigo. No importa que haya habido ahí peligro, leones, guepardos. No importa dónde hayas estado. A la voz del llamado vamos a subir hacia Él. Y vamos a estar con Él por una eternidad. Para que tú tengas precaución y cuidado de saber si eres parte de esa iglesia o no. Una iglesia que no se mancha. Ese es el amor de Cristo por la iglesia. Y ese concepto debemos de manejar nosotros como iglesia. Y luego dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Se está diciendo que está totalmente enamorado de la iglesia, Señor. Está totalmente prendido porque ve el esfuerzo, porque ve que se guarda su palabra, sus estatutos. Y luego le dice, esposa mía, porque Él ya ve hacia adelante. Porque es una iglesia que tiene el corazón de Dios. Una iglesia que cumple con todo, con la inocencia y la pureza, el amor de los ojos. Y con la firmeza del cuello. Entonces eso adorna la iglesia. No una iglesia que se dobla. Una iglesia que se relaja. Andan iglesias con ministerios bien mundanos. Con la música bien mundana. Iglesias donde se aceptan a los hombres pero sin transformación, sin cambio. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Que nuestra iglesia sea una iglesia de la que Dios se enamore. Por eso nosotros debemos de empezar por enamorarnos de la palabra de Dios. Así podemos hacer esa iglesia. Una iglesia maravillosa. Una iglesia impactante. Cuán hermosos son tus amores, tus caricias. La mejor caricia de una iglesia de Dios es su obediencia. Hermana, esposa mía. Cuánto mejor es que el vino de tus amores. No hay nada comparado a ella, Señor, a lo que la iglesia le da. Y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. La obediencia. No hay nada que se le pueda comparar a una iglesia obediente. Una iglesia que Dios la ve como su iglesia. Esa es la que Él va a recibir. Las mejores caricias de Dios en este mundo tan cargado de maldad son los sacrificios que hace una iglesia, que por medio de ella se esfuerzan por agradar a Dios. Entonces Dios dice, esta es mi amada, esta es mi esposa. Y nada de lo que hay en el mundo me satisface, solo eso. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche ahí debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. ¿Qué está hablando? Y yo ya para ir cerrando también, en cierta manera, este hermoso capítulo, está diciendo que el hablar de la iglesia es miel y es pan. Es decir,
alimento, palabras dulces, pero no dulces como nosotros pensamos cuando alguien nos palmea así el lomo, ya, o nos da por nuestro lado. Dulce porque nos llevan a lo correcto, a lo perfecto, y que alimenta nuestra alma, que alimenta nuestra dicha por los consejos, por todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso la iglesia debe de predicar estas cosas maravillosas. Habla del olor de los vestidos, habla de la santidad, que es lo más natural que hay en el mundo de Dios. Entonces Dios ve a la iglesia como un huerto, como el jardín del Edén que le dio a Adán, un huerto lleno de todas las bendiciones, pero dice, huerto cerrado eres, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Es decir, huerto cerrado porque entra el que Él quiere, el que Él permite. Fuente cerrada, fuente sellada, porque puedes beber de Él si Él te lo permite. Entonces, la importancia de ser comparado, que Dios le da un huerto, es porque Él así lo ve, lleno de fruto, llena de vida, llena de disfrute. Eso es lo que Dios ve de la iglesia. Ahora, ¿cómo nosotros vemos muchas veces la iglesia? Como algo aburrido, como algo X, como algo no disfrutable. Pero ante los ojos de Dios la iglesia es un huerto. Y así la debemos de ver. Que ese sea nuestro huerto del Edén. Así Dios quiere que nosotros sintamos ese placer. Como cuando le dio a Adán y a Eva el jardín, pero era un jardín cerrado, nadie podía entrar. De hecho, Dios metió a Adán ahí. Y a ti Dios te quiere meter ahí al huerto, porque entra el que Él quiere. Pero ese huerto tiene reglas, tiene leyes para que tú permanezcas ahí, para que comas del árbol de la vida y para que bebas de esa fuente sellada, que es la iglesia. Tienes que dejar que Dios te meta ahí. Y tú que estás escuchando este video, lo que Dios quiere es introducirte en esa iglesia, pero que es como un jardín, no la iglesia a la que tú dices, ya, pues tengo que ir a la iglesia. No, la iglesia que te emociona, que te motiva, que te da alimento, la iglesia que te da esa miel para que tú entonces florezcas. Porque Dios así ve la iglesia, como un huerto, que Él es el dueño. Todos renuevos son paraísos de granados, con frutas suaves de flores de aleña y de nardos, ¿no? Entonces, todo el renuevo es porque acepta el sacrificio de Cristo, del derramamiento de sangre. Y ese fruto es gloria para Dios, por medio del evangelismo, de los misioneros, de los que predican, de los que ministran, de los que aconsejan, de las células. Todos son renuevos, son paraíso, son sacrificio de todo tipo de flores. Nardo y azafrán, caña aromática y canela con todos los árboles del cielo. O sea, en ese huerto hay de todo, hay oración, ayuno, sacrificio, ofrendas, gratos olores, todo lo que sube hay ahí, todo lo que se quema y sube a Dios como un aroma maravilloso, es lo que debe haber en la iglesia. Unos hacen una cosa, otros otra, pero todo sube para Dios. Fuente de huertos, pozos de aguas vivas que corren del Líbano. O sea, está hablando de la plenitud, donde hay agua, donde aguas vivas para que florezca el alimento, para que haya de todo el disfrute. Eso es la iglesia. Entonces, una iglesia así, que tiene todos estos elementos, que glorifican a Dios, dice el verso 16, levántate, Aquilón y ven austro, soplad en mi huerto, despréndase sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma su dulce fruta. O sea, el rey quiere que cuando una iglesia está haciendo esto, entonces lo asemeja cuando sopla y que se riega su aroma por todos lados. Lo que está haciendo, lo que están predicando, lo que están ministrando. Eso es lo que debe hacer nuestra iglesia. Una iglesia que salga, que se desprendan aromas, que se desprenda nuestro trabajo, para que otros puedan oler y decir, oh, ¿qué está pasando? No ser egoístas, no vivir ensimismados, porque eso no es un huerto. No vivir solo para nosotros, sino dejar que alguien coma nuestra fruta. Por eso en tu iglesia, cuando hagas algo, cuando tengas una buena idea, un buen proyecto, compártelo. Compártelo para que el viento sople y la bendición que tú tienes sea esparcida. No seas egoísta. No vivas de una manera arrogante. Hay mucha gente que cuando está floreciendo alguien, prefieren agarrar ese soplo, ese viento y encerrarlo. Cuando alguien predica bien, cuando alguien enseña bien, cuando alguien ejerce su ministerio bien, no quieren que se desprenda por envidiosos.
No quieren que nadie coma y comparta de lo que Dios te ha dado, porque no entienden que la verdadera iglesia debe de soplar. Quieren encerrar los ministerios. A veces alguien usa en su iglesia local de una manera singular, y a veces el liderazgo lo quiere cerrar, lo quiere opacar, porque no quieren que se desprendan, no se quieren ver exhibidos, no se quieren ver arrebasados, pero es porque no entendemos la verdadera iglesia. Todo lo que hagamos que redunde en darle la gloria y la honra a Dios. No es una competencia. Somos del mismo huerto, que es el huerto donde Dios es el dueño, que es la bendita iglesia. Así que espero que este video te ayude a reflexionar, a disfrutar la iglesia, y que estos comentarios sean de bendición. Así de que ánimo para todos.